Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso de desarrollo de aplicaciones en Android, donde vamos a ver un tema que en un principio no tenía pensado mencionar, pero que a raíz de un comentario que hice yo en el vídeo anterior y sobre todo a los comentarios que habéis ido incluyendo en los vídeos, pues considero que es importante verlo, ¿no? Explicarlo. Y es la instalación de un emulador de terceros. Ya sabemos que el emulador que viene por defecto con Android Studio, de momento, a día de hoy, pues tiene una ejecución bastante lenta. Esto se puede solventar, como vimos en el vídeo anterior, conectando directamente un dispositivo físico y hacer las pruebas en un dispositivo físico, o también podemos instalar un emulador de terceros, como es Genymotion. Este emulador tiene la característica de que viene con el software de virtualización VirtualBox, o mejor dicho, no es que venga con VirtualBox, es que se debe instalar junto con VirtualBox. Ahora cuando entremos en la página de descarga de Genymotion, pues veremos que hay dos opciones, o descargarte solamente lo que es el software Genymotion o descargarte una especie de pack de Genymotion más VirtualBox. Si alguno de vosotros ya tiene instalado VirtualBox en su máquina, como es mi caso, pues solamente deberá descargar el programa, y aquellos que no tengáis VirtualBox, pues deberéis descargar el paquete VirtualBox más Genymotion. Respecto a VirtualBox, hay que mencionar que se necesita una máquina más o menos potente para poder ejecutar este software y también que esté activada la virtualización en la BIOS de vuestros equipos, ¿no? Para que funcione adecuadamente el programa. Una vez instalado y configurado este emulador, pues la verdad es que funciona con bastante rapidez. Así que bueno, pues vamos a ver cuál es el proceso de instalación. Vamos a comenzar por descargar Genymotion. Nos vamos a un buscador, como por ejemplo Google, introducimos en la casilla de búsqueda Genymotion y el primer enlace que nos ofrece pues es el que debemos de pulsar. Aquí accedemos enseguida a la página de Genymotion, aceptamos el tema de las cookies y lo primero que debemos hacer es pulsar el botón de elige un plan, choose a plan. Hay que destacar una cosa importante, este programa, pues si lo quieres para propósitos comerciales, para distribuirlo o vete a saber qué, pues debes de pagar una licencia. Si no quieres pagar, solamente te dejan usarlo de forma individual, pues para hacer pruebas, para hacer testeos en tus programas, ¿no? en tus aplicaciones. Y es lo que vamos a hacer nosotros. En ese caso tienes que pulsar en esta pestaña que pone individual y aquí pues elegir la opción básica, que nos dejan utilizarlo gratis, nos recalcan que es únicamente para uso personal, pulsamos el botón de Get Started y ahora pues nos aparece un formulario en el que tenemos que introducir nuestro usuario y nuestra contraseña. Si no lo tenemos, tenemos que registrarnos. Y para registrarnos pulsamos el botón de Create an Account. Bueno, pues pulsamos el botón y nos piden una serie de datos. Lo primero es un username. Yo voy a poner, por ejemplo, pruebas Android como username, una dirección de correo electrónico. Bueno, pues ponemos la dirección de correo electrónico que deseemos y una contraseña. Y luego pues hay que especificar el tipo de compañía, yo le voy a decir que es personal, y el tipo de uso que se le va a dar, que es en mi caso un testing, un testeo. Aceptamos los términos de la licencia y creamos la cuenta. Una vez que hemos creado la cuenta, como es típico en estos casos, nos dice que nos han enviado a la dirección de correo electrónico especificada un link para activar la cuenta y de esta forma proceder a la descarga. Así que deberéis ir a vuestro correo electrónico y pulsar el link que os ha debido de llegar. Si no lo veis, pues vigilad la carpeta de spam de vuestro correo electrónico. Una vez hemos accedido a nuestro correo electrónico, pues aquí está donde dice Click Here el enlace para activar, ¿no? Entonces pulsamos en el enlace para activar y automáticamente en el navegador pues nos dan la bienvenida, Welcome to Genymotion, pulsamos en el botón de continuar. Y ahora aquí pues es un poco seguir los pasos, ¿no? Elegir un plan, una vez que nos hemos registrado, aquí le decimos individual, aquí le decimos Get Started y ahora pues fíjate que directamente nos dice si queremos descargarnos el programa con VirtualBox o sin VirtualBox. Yo como ya tengo instalado VirtualBox, pues le voy a decir Download for Windows, pero without, es decir, sin VirtualBox, que es un paquete de 34 megas. Bueno, pues me descargo el archivo de turno y voy a pausar el vídeo durante esta descarga. Si os lo vais a descargar con VirtualBox, el paquete es considerablemente más grande, 143 megas. Bueno, pues deberéis esperar e instalar. Por cierto, fijaros en los requerimientos del sistema que vienen aquí a la derecha, que luego me hacéis muchas preguntas con estos temas, ¿no? Un sistema operativo determinado y luego, muy importante,
se debe de tener la virtualización activada en la BIOS, y esto pues depende de la BIOS de cada ordenador. Hay muchos diferentes tipos de BIOS y esto pues no lo puedo explicar, ¿no? Y luego pues los requerimientos mínimos son 400 megas de espacio en disco y 2 gigas de RAM, aunque con esta configuración, que es el requisito mínimo, irá fatal, porque yo tengo un ordenador con estos requisitos en el cual lo he probado antes, en el que estoy grabando esto, y la verdad es que va bastante lento, o sea que se recomienda algo superior a estas características. Una vez que ya nos hemos descargado el programa, pues procedemos a su instalación. Yo lo tengo aquí en el escritorio. Bueno, pues una instalación típica. Hacemos doble clic en el archivo y que comience el proceso de instalación. Pulsamos en ejecutar. Sí. El proceso de instalación será ligeramente diferente a aquellos que os hayáis descargado el VirtualBox también. Elegimos un idioma. Inglés en mi caso, que lo entiendo mejor que el francés. Siguiente, siguiente. No quiero crear un icono en el escritorio. Siguiente. Y procedemos con la instalación. Y bueno, pues una vez que esto se ha instalado, en el caso de que tengáis, como es mi caso, VirtualBox, pues debería de aparecer una nueva máquina virtual dentro de VirtualBox correspondiente a el dispositivo virtual que vamos a configurar ahora después. Ya terminó el proceso de instalación. Voy a dejar activado este check que dice ejecutar Genymotion, pulso en el botón de finalizar y ahora pues ejecutará el programa, que es este que veis aquí, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es crearnos un nuevo dispositivo virtual dentro de Genymotion, de una forma bastante similar a como lo creamos dentro de Android Studio. Entonces aquí pues me dice que esto es una versión libre, restringida solamente a uso personal. Aceptamos este mensaje y bueno, pues detecta que no tengo creado ningún dispositivo virtual, con lo cual le digo que sí, que quiero crear uno ahora mismo pulsando en el botón de Yes. Y bueno, pues una vez que hemos hecho esto, nos abre una nueva pantalla en la cual tenemos nuevamente que hacer un login con los datos que utilizamos para el registro. Entonces, si recordáis, en mi caso, mi usuario era pruebas Android y la contraseña que cada uno eligió en su momento. Nos logueamos y aquí, bueno, pues nos aparecen un montón de modelos, tanto de teléfonos móviles como de tabletas, ¿no? De diferentes fabricantes. Pues elegimos uno. Yo voy a coger, por ejemplo, pues yo qué sé, este Samsung Galaxy S6 con una API 5, pulsamos en siguiente y volvemos a pulsar en siguiente. En esta pantalla únicamente nos dice las características de hardware de este dispositivo que hemos escogido, resolución de pantalla, memoria RAM, número de CPUs, etcétera. Bueno, pues pulsamos en siguiente y ahora voy a pausar el vídeo porque lo que va a hacer es descargarse un paquete de 240 y pico megas que corresponde pues al emulador de este dispositivo en concreto. Voy a pausar el vídeo y cuando ya lo tenga descargado, reanudaré. Bueno, pues por fin terminó la descarga, pulsamos en el botón de finalizar y aquí tenemos nuestro dispositivo. Podemos probarlo directamente ya desde Genymotion, ¿no? Entonces, si pulsamos en el botón de Start, se nos debe de iniciar el dispositivo virtual y debe de abrirse. La primera ejecución siempre va un poco más lenta, pero bueno, la rapidez es bastante mayor que el dispositivo, el emulador que viene por defecto con Android Studio. Aquí ya se está iniciando el teléfono, ¿no? Esto es como si hubiéramos encendido el teléfono y ya lo tenemos aquí. La verdad es que ha sido bastante rápido, ¿no? Bueno, pues voy a cerrar el emulador, cerramos Genymotion. Si tenéis Android Studio, no, perdón, si tenéis VirtualBox instalado, pues podéis abrir VirtualBox y observaréis que dentro del programa pues tenemos una nueva máquina virtual correspondiente al dispositivo, ¿no? Esto lo ha hecho él solo, lo ha hecho Genymotion él solo. Bien, una vez que ya hemos completado este proceso, lo que debemos hacer ahora es ir a Android Studio e instalar el plugin para Genymotion, porque por defecto Android Studio no reconoce este emulador externo de terceros. Y para ello nos tenemos que ir al menú File, dentro de File, Settings, y en la ventana de Settings irnos a Plugins. Y dentro de Plugins, pues tenemos un botón que dice Browse Repositories, es decir, búscame repositorios, pulsamos en ese botón y nos aparece un listado con todos los plugins que podríamos instalar en Android Studio. Como vamos a instalar el plugin de Genymotion y están ordenados alfabéticamente, pues os vais a la G de Genymotion, lo seleccionamos e instalamos el plugin. Me dice, ¿te gustaría descargar e instalar el plugin? Le decimos que sí y bueno, pues ya lo ha descargado y para que tenga efecto debo de reiniciar Android Studio. Pulsamos el botón de Restart Android Studio y esperamos a que se reinicie. Una vez que hemos reiniciado Android Studio, pues observamos que en la barra de herramientas tenemos un nuevo icono que corresponde pues a este plugin de Genymotion
Tenemos aquí nuestra aplicación de Hola Mundo, pues si pulsamos en el botón de Genymotion, debemos especificarle en primer lugar dónde está la carpeta de instalación de Genymotion. Entonces, aquí tenemos un botón con 3 puntos, pulsamos sobre él, y lo que tenemos que hacer es irnos al directorio de instalación. Entonces, C, archivos de programa, y aquí pues buscamos Genymotion. Yo lo tengo concretamente en la carpeta Program Files, que son los programas de 64 bits. Aquí tengo una subcarpeta que se llama GenyMobile. Y bueno, pues aquí ya le podemos decir que lo tenemos instalado dentro de la carpeta Genymotion. Seleccionamos Genymotion, pulsamos en OK. Con esto ya le hemos especificado el pack. Pulsamos en OK. Volvemos a pulsar en el botón de Genymotion una vez más. Y como podéis observar, ya está reconociendo nuestro emulador, ¿no? El Samsung que me he instalado hace un instante. Bueno, pues lo seleccionamos, pulsamos en el botón de Start y comenzará el dispositivo, ¿no? No tarda demasiado en arrancar, entonces una vez que arranque lo dejamos ahí minimizado. Aquí comienza ya a encenderse el teléfono virtual y bueno, pues esperamos a que ya entre el sistema operativo. Una vez que ya tenemos el emulador en funcionamiento, lo podemos minimizar, la ventana del Genymotion Device Manager la podemos cerrar y ahora pues en Android Studio, si queremos hacer una prueba de nuestra aplicación, pulsamos el botón del Play como siempre, pero si todo ha ido bien, deberíamos de tener un nuevo dispositivo listo, que es precisamente el emulador del Genymotion, ¿no? Luego entonces lo seleccionamos, pulsamos en OK y bueno, pues Android Studio comienza a construir el proyecto y ahora en breve lo veremos en el dispositivo virtual. Como lo tenemos minimizado, bueno, pues pulsáis sobre el dispositivo y aquí ya tenemos nuestra aplicación de Hola Mundo. Una vez hecho esto, bueno, pues podemos volver hacia atrás, podemos apagar nuestro dispositivo virtual y bueno, yo creo que ya estamos en disposición de ponernos manos a la obra. Ya hemos visto cómo utilizar el emulador por defecto de Android Studio y cómo acelerarlo. Hemos visto cómo hacer pruebas en dispositivos físicos y hemos visto cómo instalar emuladores de terceros. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y en breve, lo antes posible, que ya veo que hay alguno que está un poco impaciente, comenzaremos ya a ponernos manos a la obra a desarrollar aplicaciones Android. Así que os digo lo de siempre, hasta la próxima, que os vaya bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de desarrollo de aplicaciones Android en el que vamos a ver un tema muy importante. Ya tenemos listo nuestro entorno de desarrollo, ya hemos instalado emuladores de terceros, el propio emulador de Android Studio, sabemos conectar dispositivos físicos para testear nuestras aplicaciones, pero antes de ponernos manos a la obra es fundamental que conozcamos cuáles son los componentes que forman parte de una aplicación Android. Si no sabemos cuáles son los componentes que la forman, ¿cómo nos vamos a poner a programar? Sé que hay muchos escuchando que sois especialmente impacientes y que muchas veces me comentáis en los vídeos que explico demasiada teoría, pero bueno, yo soy así. Aquellos impacientes que se encuentren en esta situación les recomiendo que se salten este vídeo y el siguiente y comiencen ya directamente a picar código dentro de un par de vídeos. Claro que no sabrán qué están haciendo exactamente y luego pues no saben lo que preguntan, ¿no? O preguntan cosas que se han explicado en vídeos que se han saltado. Así que yo os recomiendo que en este vídeo prestéis especial atención. ¿Cuáles son los componentes que forman parte de una aplicación Android? Bueno, pues lo tenemos aquí representado en este diagrama, ¿no? Una aplicación Android está formada por vistas, también denominadas views. Pongo el término en inglés porque hay muchos tutoriales y libros en el cual hacen referencia a estos componentes por su término en inglés, ¿no? Tenemos los layouts, tenemos las actividades o activities, los servicios o service, las intenciones o intent, los fragmentos o fragment y los proveedores de contenido o content provider. Todos estos componentes, unidos de alguna forma, que ya veremos más adelante en el curso, forman parte de una aplicación Android. Una aplicación Android no tiene por qué tener todos los componentes. A lo mejor creas una aplicación Android que solamente tenga vistas y layouts. Será una aplicación muy sencilla, pero puede ser, ¿no? Y luego pues habrá aplicaciones que tengan absolutamente todos estos componentes formando parte de ella. Vamos a hacer una introducción en cada uno de estos componentes para saber qué es lo que hace cada uno de ellos. Y vamos a comenzar por las vistas. ¿Qué son las vistas? Muy sencillo. Las vistas son los elementos que componen la interfaz de usuario. A la hora de crear una aplicación, pues esta aplicación tendrá una interfaz de usuario, es decir, una apariencia, lo que el usuario ve en pantalla. Y esa apariencia pues estará formada por elementos de texto, por botones, menús desplegables, imágenes, casillas de verificación, en fin, una serie de componentes.
Esos componentes son los que se denominan en Android vistas. Por ejemplo, este elemento de texto que tenemos aquí es una vista. Este botón que tenemos aquí es otra vista. Y así con todos los componentes que te puedas encontrar. Se pueden crear estas vistas de muchas formas y lo veremos en breve. Una de ellas es programando en Java. Por eso es muy importante que se tengan ciertos conocimientos de Java a la hora de realizar un curso de este tipo de desarrollo Android. Y es muy importante que se conozca un concepto fundamental a la hora de programar en Java, que es el concepto de la herencia. ¿Por qué? Pues porque debes conocer que para poder crear cada una de estas vistas, cada uno de estos elementos, vas a utilizar una clase de Java, que es la clase View. Esa clase va a tener una serie de subclases, como por ejemplo la clase ViewGroup, la clase TextView, la clase ImageView y muchas otras. No he puesto aquí en este gráfico toda la jerarquía de herencia para no abrumar con tanta información, ¿no? Dependiendo del componente que tú quieras crear, utilizarás una clase u otra. En el caso, por ejemplo, de querer crear un elemento de texto o un botón, vamos a tener que utilizar las clases EditText para el elemento de texto o Button para crear el botón, que a su vez heredan de la clase TextView, que a su vez hereda de la clase View. Es decir, a la hora de crear interfaces de usuario, todo parte de la superclase View. Si eres de los que has hecho el curso de Java conmigo o ya tienes conocimientos de Java, me imagino que sabrás moverte más o menos por la API de Java, ¿no? Que yo utilizo muchísimo en mi curso de programación en Java. Vimos hace un par de vídeos o tres, ya no recuerdo exactamente, dónde podemos encontrar la API de Android, ¿no? Y en esta API de Android, fíjate que si, por ejemplo, pulsas el paquete Android View, pues se nos despliegan hacia abajo una serie de clases, ¿no? Y aquí, después de las interfaces, voy a ampliar esto un poquito, y al llegar a las clases, pues vemos nuestra clase View. Si pulsamos en ella, pues automáticamente nos abre la API, la clase View, y vemos cómo hay una serie de subclases conocidas, es decir, que heredan de esta clase View, entre la que encontramos, por ejemplo, TextView y entre la que encontramos, por ejemplo, ViewGroup, por mencionar dos que tenéis en el gráfico de PowerPoint que he enseñado anteriormente. También tenemos la clase ImageView. Y si, por ejemplo, nosotros ahora, aquí en la API, pulsamos en TextView, pues automáticamente nos lleva a la definición de esta clase y vemos cómo efectivamente esta clase TextView tiene, a su vez, subclases, como por ejemplo la clase Button y la clase EditText, ¿no? Navegando por esta jerarquía de herencia, pues al final llegas a una representación como la que os he enseñado yo. Es decir, esta que tenemos aquí en pantalla. Bueno, esto es parte, ¿no? Y es muy importante para que tú sepas cómo construir tus vistas desde código Java, aunque lo habitual no es construir estas vistas picando código Java. Se puede, pero no es lo habitual. Lo habitual es construir estas vistas o bien utilizando un fichero XML, que veremos más adelante, o bien directamente utilizando la interfaz gráfica que nos ofrece Android Studio. En definitiva, tenemos tres formas de crear estos elementos, estas vistas. Programando en Java, modificando el fichero XML. XML, para aquellos que no lo sepáis, es algo parecido a HTML, ¿no? Es una especie de lenguaje de etiquetas. Quien esté familiarizado con HTML no tendrá dificultades en manipular un fichero XML. Y luego una forma muy sencilla, pues es utilizando la interfaz gráfica que nos ofrece Android y el plugin correspondiente en Eclipse, para los que estéis utilizando Eclipse. Consiste en arrastrar elementos, ¿no? Las vistas están muy relacionadas con el siguiente elemento, que son los layouts. ¿Qué son los layouts? Bueno, pues el componente layout son un conjunto de vistas agrupadas de una determinada forma. Es decir, a la hora de crear tu interfaz de usuario, pues incluirás textos, botones, etcétera, y los incluirás de una determinada manera. Por ejemplo, los puedes incluir como aparece ahora mismo en pantalla, digamos así, a su libre albedrío, con lo cual estaríamos utilizando lo que se conoce como un relative layout. Aquellos que habéis hecho el curso de Java o tenéis conocimientos previos de Java, sabéis perfectamente lo que es un layout. Aquí en Android es exactamente lo mismo. Un layout sirve para distribuir correctamente los componentes que forman parte de una interfaz, ¿no? O más que distribuir correctamente, distribuir como uno quiere esos componentes. Porque, como digo, si los quieres distribuir, pues como aparece en pantalla, utilizas un relative layout que te permite colocarlos donde quieras, ¿no? Pero a lo mejor tú estos componentes no los quieres colocar de esta forma y los quieres colocar, por ejemplo, uno debajo de otro de una forma muy ordenada. En ese caso estarías utilizando un linear layout vertical, ¿no? Entonces tú le dices a tu aplicación que quieres incluir un linear layout vertical y de esta forma, al ir incluyendo elementos, pues los elementos se colocan ellos solos en esta distribución, ¿no?
Si en vez de colocarlos así, pues los quieres colocar en horizontal, pues estás utilizando un linear layout horizontal. Y si los quieres colocar de otra forma, como por ejemplo la que vemos ahora en pantalla, pues estarías utilizando un table layout. Y luego el grid layout, por ejemplo, que vemos aquí, es el típico ejemplo, no lo tengo aquí representado gráficamente, pues para colocarlos en forma de grilla, ¿no? De lo que es un grid. Por ejemplo, para crear una calculadora, los botones de esa calculadora con un grid layout, pues quedarían bastante bien, ¿no? Al igual que ocurría con las vistas, que para construir los elementos tenemos que tener en cuenta que todo hereda de la clase View, con los layouts ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que todas las clases necesarias para construir estos elementos heredan de una u otra forma de la clase View. Por ejemplo, esta clase View pues tiene la subclase ViewGroup, la subclase TextView que hemos visto antes y la clase ImageView que hemos visto antes también, ¿no? Si te tomas la molestia de ir a la API de Android, observarás que esta clase pues es superclase de Linear Layout y Grid Layout, ¿no? Que son las clases que debemos utilizar si queremos distribuir los elementos de una determinada forma. Y si quieres utilizar un Table Layout, pues tienes que tener en cuenta que la clase Table Layout hereda a su vez de Linear Layout. Luego entonces también podemos crear layouts de varias formas. Podemos crear layouts picando código en Java, podemos crear layouts utilizando el archivo XML, lo veremos, y podemos crear layouts también utilizando la interfaz gráfica que acompaña a Android Studio o el plugin que acompaña a Eclipse. Siguiente componente de una aplicación Android, las actividades. ¿Qué es esto de las actividades? Mirad, lo de las actividades yo hago una traducción un poco personal para entenderlo, ¿no? Que ningún purista se eche las manos a la cabeza. Yo una actividad lo entiendo como un pantallazo, ¿no? ¿Qué es un pantallazo? Cuando tú tienes una aplicación en un dispositivo móvil, lo normal, si es una aplicación medianamente compleja, es que esa aplicación esté formada pues por varias partes o varios menús. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Una aplicación que se trata pues de una aplicación para hacer gimnasia desde casa, ¿no? Entonces, al entrar en la aplicación nos encontramos con la interfaz que vemos en primer lugar. Bien, esto sería nuestra primera actividad. Esta pantalla que vemos aquí, a la hora de entrar en la aplicación, sería una actividad. Cuando el usuario pulsa, por ejemplo, en el icono de ejercicios, esa pantalla cambia y nos lleva a una pantalla diferente. Bueno, pues esa pantalla diferente sería ya una segunda actividad. Y si el usuario pulsa el icono que se encuentra en la segunda actividad, pues nos lleva a una tercera pantalla, lo que yo denomino pantallazos, ¿no? Y eso sería una tercera actividad. Bueno, pues estos son las actividades de una aplicación Android, ¿no? Las diferentes pantallas que forman parte de esa aplicación Android. También tienes que tener en cuenta que las actividades, pues de alguna forma u otra, todas heredan de una clase que es la clase Activity. Esta clase tiene subclases como Activity Group, Fragment Activity, List Activity, que a su vez pues tienen diferentes subclases, con lo cual también puedes crear actividades picando código en Java o utilizando las herramientas que nos ofrecen Android Studio y Eclipse. Lo veremos, por supuesto. Siguiente componente, los servicios. Esto de los servicios, para que lo entendáis, son como los servicios del sistema operativo, como los servicios de Linux o los daemon de Linux, los servicios de Windows. Son tareas que se ejecutan en segundo plano y que el usuario no tiene por qué estar enterado de ellas. Cuando tú estás manejando un ordenador bajo Windows, por ejemplo, si pulsas Control-Alt-Suprimir, se te va a abrir el administrador de tareas de Windows, ¿no? Este administrador de tareas pues tiene una pestaña que son los servicios. Todos estos que aparecen aquí son servicios que tienes en ejecución en segundo plano para que tu sistema operativo funcione y que tú no tienes por qué estar enterado de esto, ¿no? Lo mismo ocurre con una aplicación Android. Una aplicación Android tiene pues servicios corriendo en segundo plano para que la aplicación funcione correctamente. Veremos más adelante en el curso que hay dos tipos de servicios, los locales, si son ejecutados en el mismo proceso, o los remotos. Pero bueno, de esto de momento no os preocupéis mucho porque, como digo, lo veremos más adelante. Siguiente componente, la intención, los intent. Bueno, pues esto para entendernos, yo pues digo que es algo parecido, no igual, pero parecido a un evento, para aquellos que tengáis conocimientos en programación y sepáis de lo que estamos hablando exactamente, ¿no? Una intención es la voluntad o el querer hacer algo, realizar una acción en una aplicación Android, ¿no? Es decir, que cuando el usuario haga algo, pues esa aplicación desencadene una acción, ¿no? Es lo que se denomina una intención. Siguiendo el ejemplo que hemos puesto antes de esta aplicación para hacer ejercicio físico, si yo quiero que
al pulsar un icono en concreto, pues me lleve a una segunda actividad. Para que esto ocurra, yo voy a tener que programar una intención. Es decirle a nuestro programa que existe la voluntad de ir de una actividad a otra cuando el usuario pulse en un determinado icono. Como podéis ver, es algo bastante parecido a un evento. Si te quieres mover por actividades, para seguir el proceso que hay en pantalla, es decir, desde la primera actividad a la tercera pasando por la segunda, vas a tener que programar dos intenciones. Si el usuario tiene que pulsar este icono para llegar a la segunda actividad o segunda pantalla, necesitamos programar una intención 1. Y si queremos que al pulsar en un icono de la segunda actividad lleguemos a la pantalla final, vamos a tener que programar una segunda intención que responda a la acción del usuario en el icono correspondiente. Bueno, pues estos son intenciones, muy parecido a los eventos. Siguiente componente, los fragmentos, denominados fragment. Bien, esto lo vamos a ver bastante más adelante en el curso, pero que sepáis que sirve para que una aplicación Android se vea exactamente igual en un dispositivo móvil, en un teléfono móvil, que en una tableta. Estos fragmentos se incluyeron en la versión 3.0 de Android, que fue más o menos cuando aparecieron en el mercado las tabletas, ¿no? Hasta ese momento, pues solamente se creaban aplicaciones Android para teléfonos móviles. Al aparecer las tabletas, una aplicación tiene que verse exactamente igual, o no exactamente igual, tiene que verse bien en un dispositivo móvil, en un teléfono móvil y en una tableta. Eso es lo que permiten los fragmentos. Siguiente componente, los proveedores de contenidos. ¿Esto qué es? Bueno, pues hay veces que las aplicaciones necesitan compartir información entre sí, y seguro que habéis visto en las aplicaciones que tenéis instaladas en vuestros teléfonos móviles 1000 veces esta característica. Incluso las aplicaciones te preguntan, típica aplicación que te dice si le das permiso para acceder a la agenda. Pues vete a saber con qué fin, ¿no? A la agenda de contactos. O típica aplicación que te pide permiso para acceder al posicionamiento GPS, para hacer mejor su trabajo. Bueno, pues el tener acceso entre aplicaciones y compartir información sin que se vea comprometida la seguridad del dispositivo es algo que te permite hacer los proveedores de contenidos. Y por supuesto, pues también los vamos a ver en este curso. Y bueno, pues esta es la breve introducción por los diferentes componentes de una aplicación Android. Ya en el siguiente vídeo empezaremos a ver cómo se manejan un poco las vistas. Veremos cómo efectivamente podemos modificar o crear una vista desde código Java con el archivo XML o utilizando la interfaz gráfica de Android Studio. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.